Doctor, buenos días. Muy buenos días, me complace saludarlos. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Espero que hayan Muy buenos días. muy buenos días. Tenido una cuarentena afortunada en medio de las circunstancias, ¿no? Sí, señor. Bien, jóvenes. Vamos a esperar un segundito a ver que ingresen aquí un mayor número de compañeros. Profesor, buenos días. Buenos días, señor. ¿Cómo ha estado? Bien, profesor, ¿cómo está? Bien, bien, hombre, afortunadamente. Bueno, ahí van llegando poco a poco. En la última charla, por sobre todo, nos habíamos introducido un tanto en el tema de las corrientes del pensamiento, los modelos de pensamiento que en el mundo jurídico existen, que son básicamente la proyección de dos grandes corrientes filosóficas que de alguna manera han tenido la supremacía de las grandes discusiones en el plano de lo filosófico, las corrientes justnaturalistas, que dan lugar al justnaturalismo, y las corrientes positivistas, que por supuesto dan igualmente surgimiento a las tesis positivistas. El jus es un prefijo de origen latino, que ustedes saben significa derecho. Y decimos pues que las discusiones básicamente han girado en torno a estas dos grandes escuelas. Aunque desde luego viene tanto más adelante ya la discusión de las tesis marxistas sobre la concepción del derecho, pero digamos que es una consecuencia de un planteamiento filosófico que parte pues, de análisis de contenido social. Ocupémonos hoy, veremos en su momento también algunas tesis, por supuesto, del marxismo en relación con el derecho. Repasemos hoy de manera muy rápida o complementemos, si ustedes me permiten, algunos elementos del modelo justnaturalista. Del modelo justnaturalista que, pues por lo que ya hemos expresado, es la primera de las formulaciones, la primera de las grandes corrientes filosóficas. Que aquí lo hemos advertido, nace en Grecia, tuvo exponentes de la dimensión de Platón, el mismo Aristóteles, qué sé yo, de un conjunto de grandes filósofos. La humanidad gira en muy buena parte de su discurrir histórico en el marco de las tesis justnaturalistas, ¿no? Entonces, pero eso es lo que permite plantear un sinnúmero de corrientes al interior del justnaturalismo. Cuando hablamos de que por mucho tiempo el pensamiento filosófico gira únicamente en torno a la concepción justnaturalista, no estamos diciendo que todos sean profundamente uniformes, estrictamente uniformes, que todos tengan el mismo rigor de concepción filosófica o intelectual, no. Creo que lo advertimos en su comienzo. Al interior del justnaturalismo, y es lo que corresponde a una corriente filosófica de tantos siglos de presencia, casi que de manera única, al interior del justnaturalismo se dan distintas vertientes, distintas corrientes. Desde luego hay una pléyade, dice por ahí algún autor, de doctrinas que algunas de esas doctrinas, entre otras cosas, con diferencias marcadas entre sí. Con diferencias que las caracterizan y a veces las distancian un poco, pero de todas maneras mantienen el hilo común y el hilo base de la formulación justnaturalista. Entonces, para simplemente enunciarlas, se puede hablar, como en efecto lo hacen muchos profesores o tratadistas de filosofía del derecho, por ejemplo, del justnaturalismo, en el campo cosmológico, en el campo teológico, del cual sin duda el gran exponente es don Santo Tomás Aquino. Hay quienes hablan de un justnaturalismo mecanicista. Es un propio más en la formulación luteriana, la formulación de Martín Lutero, que es también, pues, digamos, de algún contexto religioso en esa medida. Bueno, hay quienes hablan del justnaturalismo platónico,
explorando a Platón, del naturalismo aristotélico, por supuesto, porque Aristóteles habla de la ley natural con suma propiedad, distingue entre justicia y ley natural, pero cualquiera que sea la corriente, pues que ustedes quieran advertir que son varias tendencias al interior del justnaturalismo, finalmente la doctrina termina planteando, son dos grandes grupos al interior del justnaturalismo. Los que hemos referido acá. En primer término, lo que llamamos el justnaturalismo religioso, llamado también justnaturalismo teológico, cuya esencia es aristotélica, en cuanto Santo Tomás en su obra La Suma Teológica, que Santo Tomás fue un profundo aristotélico, es el gran estructurador de esa corriente. Y entonces, pues ahí, esa es como la primera gran agrupación de las tantas divisiones que al interior del justnaturalismo se presentan. Y la otra, pues es la que ya hemos mencionado, el justnaturalismo racionalista, ¿sí? Que tiene desde luego una concepción distinta de la fuente del derecho natural. Ya no es de origen tanto teológico, sino es a partir de la razón que deriva el derecho natural, y la razón en la medida en que el hombre tiene capacidad para discernir qué es y qué no debe ser. Entonces, y esta gran clasificación, digamos, del justnaturalismo en esas dos grandes corrientes, la corriente teológica y el justnaturalismo positivista, si ustedes quieren ahondar, hay un filósofo, gran jurista, en otras cosas un activista político muy importante en España, es el famosísimo profesor Gregorio Peces Barba, ¿sí? Que es quien perfila realmente la estructuración del pensamiento justnaturalista en estas dos grandes corrientes. Él resume todas las tendencias y la variedad de concepciones que es a lo largo de los siglos, ¿no? Es a lo largo de los siglos que se van dando, van surgiendo discrepancias al interior del justnaturalismo, visiones distintas del justnaturalismo, y que finalmente, digo, Peces Barba plantea, no existen sino dos grandes corrientes que son estas, la teológica o religiosa y la llamada corriente racionalista al interior del justnaturalismo. Entonces, ese es como el punto de partida que hemos tomado, la existencia de esas dos grandes corrientes del justnaturalismo. Uno pudiese afirmar, sin lugar a equivocarse, que el justnaturalismo, sobre todo el justnaturalismo de carácter teológico, es el que predomina en la primera parte de la Edad Media y predomina de una manera categórica, terminante. Permítanme, le doy aquí acceso a algunos compañeros. Bien, entonces decimos que uno pudiese perfectamente afirmar que la corriente dominante en la primera parte de la Edad Media es el justnaturalismo religioso, que nace, como creo que lo dijimos en su oportunidad con San Agustín, pero que alcanza su punto máximo de elaboración con la formulación de Santo Tomás en la obra que ya habíamos mencionado, la Suma Teológica. ¿Por qué alcanza allí la perfección? Porque Santo Tomás habla en esta obra de las cuatro grandes categorías de leyes de las que creo que hicimos mención en la clase pasada. La famosa ley eterna, la ley natural, la ley divina, la ley natural y la ley humana. Plantea cuatro niveles de clases de leyes interrelacionadas entre sí, la formulación de Santo Tomás. Tomo prestado del lenguaje kelseniano el vocablo pirámide para decir que Santo Tomás también construye una especie de pirámide. Cuando hablo de pirámide hablo de jerarquía normativa, para decir que la ley eterna es la máxima ley, sigue la ley divina, la ley natural y finalmente la ley del hombre o la ley humana, que debe todas tienen entre sí en cuanto hablo que es una pirámide, que hay jerarquía, pues todas tienen entre sí subordinación de menor a mayor. La ley humana estará supeditada a las tres anteriores, la ley natural a la divina, a la eterna, por supuesto a la ley divina, en tanto son las revelaciones de Dios contenidas en la Biblia, pues están condicionadas o supeditadas a la ley eterna, que es la ley formulada por Dios desde el momento de la creación del universo, ley que es perfecta, que es inmutable, que es inmodificable, porque es Dios en sí, es la expresión de la divinidad.
Entonces, esas, pues, en términos generales, creo que ese concepto de las leyes de Santo Tomás ya lo habíamos elaborado, de manera que no haya ahí lugar a mayores dificultades. Ahora, en la segunda mitad del siglo XIX comienzan a aflorar corrientes del pensamiento un tanto diferentes. Es una época histórica, hablamos aproximadamente del siglo XV en adelante, siglo XVI, a la que creo que yo he hecho mención en clases anteriores. Un despertar de la humanidad contra el oscurantismo de que hablan los textos analíticos de la Edad Media, que predomina en esa primera parte de la Edad Media por la profunda y marcada influencia religiosa, por el sistema económico feudal, por el empotramiento del concepto de los gobernantes absolutistas. La humanidad comienza a reaccionar contra todo eso, o sea, de una manera lenta, despertándose como el perezoso, ahí poco a poco se va despertando. La humanidad reacciona en la misma medida y entonces hay un resurgir del pensamiento, del intelectualismo, que se conoce por algunos historiadores como el periodo del iluminismo, para anteponerlo al concepto de oscurantismo, que algunos llaman el siglo de las luces, el despertar de la humanidad, que se yo, y ahí comienzan a aflorar una serie nuevamente de científicos, de filósofos, de pensadores de todos los órdenes, y el mundo comienza, de literatos. Es el siglo de oro, entre otras cosas, de las letras castellanas. En fin, es un fenómeno universal que se da, y eso hace que en el campo de la filosofía, por supuesto, se produzcan replanteamientos y comience a ser un tanto reevaluada la tesis del justnaturalismo de contenido profundamente teológico que las corrientes patrística y escolástica de San Agustín y Santo Tomás habían llevado a un plano de elaboración bastante elevado. Y entonces surge la corriente, va surgiendo y surge finalmente la corriente del justnaturalismo racionalista, que desde luego supone un cambio radical en la forma de pensar en el derecho, en general en las concepciones filosóficas, pero en el campo del derecho replantea ese justnaturalismo medieval con esas características que anotábamos. Dice algún autor, se produce al interior del justnaturalismo un giro coperniciano, giro al estilo Copérnico, es decir, un giro total, como escribió Copérnico, el movimiento de rotación de la Tierra. Y eso finalmente permite estructurar la corriente del justnaturalismo racionalista, que, a juicio de muchos analistas, es el punto de partida de lo que más adelante vamos a conocer como el justpositivismo. Hay quienes han sostenido la tesis, es lo que quiero expresar, de que el justpositivismo encuentra sus primeras raíces, sus primeros soportes, sus primeros granitos de arena en las conocidas tesis del justnaturalismo racionalista. A partir de ahí, que dicen, comienza a elaborarse, y todo ese justnaturalismo racionalista para algunos termina siendo finalmente el punto de partida de las tesis justpositivistas. Entonces, es una posición que hay que destacar, alguna apreciación histórica mejor que hay que destacar. Hay quienes han dicho en ese marco de ideas que el justnaturalismo racionalista, como una especie de figura dialéctica, envolvió su propio, voy a utilizar la palabra de moda, su propio virus destructivo. En cuanto se incubó, se desarrolló la idea de un justnaturalismo que desconoce a Dios como la fuente, ¿sí? Y considera que es la razón, el punto de partida del derecho natural, pues comienza a incubar, digo, un fenómeno contradictorio, y un fenómeno que en tanto va teniendo desarrollo, finalmente conduce a la estructuración de tesis de orden positivista. El justnaturalismo racionalista propicia una ruptura, pues, ¿no? de la unidad religiosa y la razón. Y entonces, pues eso es lo que genera un movimiento de carácter diferente. El concepto de la ley, por supuesto, va a variar un tanto, y en general, en el plano puramente filosófico, pues el racionalismo, el naturalismo racionalista, pues plantea una visión distinta del mundo en todos los fenómenos. Es lo que se observa a juicio de muchos tratadistas en el justnaturalismo racionalista. Autores justnaturalistas racionalistas hay muchísimos. Es lo que se observa, por ejemplo, dicen algunos en Hugo Grocio. ¿Quién es Hugo Grocio? No sé si ustedes lo hayan oído nombrar. Hugo Grocio es un gran jurista,
de esa parte alta de la Edad Media, de origen italiano. Es filósofo, es un filósofo aplicado al campo de la disciplina jurídica, es uno de los primeros autores del derecho internacional público. Hugo Grocio, yo no sé si ustedes están viendo teoría del Estado, teoría constitucional, me imagino que sí. Y seguramente si no lo han hecho, lo van a ver. Es probable que haya un capítulo ahí en esa temática de teoría del Estado asignada a los elementos constitutivos del Estado, el concepto de población, de territorio, de la existencia de un poder. Bueno, si no han visto esos elementos, seguramente los van a ver. Y uno de los elementos integrantes del concepto de territorio del Estado son las aguas marítimas. Hugo Grocio es de los primeros que plantea que los estados tienen derecho a anexar a su territorio parte de los mares. Y entonces Hugo Grocio formula, comienza a estructurar la teoría de las aguas marítimas sobre las cuales los estados pueden ejercer soberanía. Él es un gran jurista en el campo del derecho internacional público, por estas tesis que idea. Y es un gran filósofo, pues lo vemos aquí en el marco del justnaturalismo racionalista. Simplemente quiero hacer alusión a Hugo Grocio en ese sentido. Era tan racionalista, vean ustedes, este ejemplo me sirve para formular la dimensión racionalista de Hugo Grocio. Hugo Grocio dice, es natural que los estados agreguen a su porción territorial, a su suelo propiamente dicho, parte de las aguas marítimas que lo circundan. ¿Por qué es natural? Pues porque el Estado, por la proximidad de esas aguas, necesita tener control de esas aguas. Necesita ejercer seguridad, controles de todos los órdenes. Perfecto, listo. La tesis prospera, digamos, se abre una gran discusión y prospera. Entonces le preguntan a Hugo Grocio, bueno, ¿y cómo qué tanta extensión de mar? ¿Hasta dónde vamos? Y él responde con un típico ejemplo racionalista. Hasta donde la razón nos permite decir que es viable tener control. Porque no podemos decir que sean 50 millas mar adentro, porque si no, lo podemos decir, pero si no somos capaces de controlarlo, pues no tiene sentido de ninguna naturaleza. ¿Y cuál es la manera, señor Grocio, como usted cree que se puede ejercer control sobre lo que usted llama las aguas marítimas, las aguas próximas a las costas o a las líneas territoriales del Estado en el límite con los mares? Y él dice muy sencillo, es lo que podamos defender. No tiene sentido que proclamemos soberanía o jurisdicción territorial sobre una porción de aguas marítimas a las que no somos capaces de llegar. Y somos capaces de llegar es en términos de defensa. Entonces, la porción de agua territorial que pertenece al Estado, sobre la cual el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, es, dice Grocio, lo que podamos defender. Y lo que podamos defender es la distancia que pueda recorrer un proyectil disparado desde la línea de agua mar adentro. Y hacen el ejercicio, ponen un cañón y ¡shah!, disparan un proyectil de esos, una bala de cañón de aquella época, y esa bala recorre aproximadamente 3 millas. Entonces lo que Grocio dice es, eso es lo que nos interesa, ser capaz de dispararle al enemigo en el plano de seguridad de nuestro territorio y ser capaces de ser efectivos, de destruirlo, de ahí para allá, ¿para qué? Entonces, y comienza a delimitarse esta nota al margen, un tanto al margen, comienza a delimitarse la teoría de los mares territoriales, con un argumento típicamente racionalista, argumentando el derecho natural de los estados a defender su territorio. ¿Sí? Y el argumento racional es la extensión de esos mares territoriales hasta donde seamos capaces de disparar. Una pregunta, doctor, ¿y el espacio aéreo? No, pero el espacio aéreo es un concepto mucho más moderno, ¿no? Ese es un tema más moderno, sobre eso hay discusiones varias también. Por eso hay un sinnúmero Igual que de la discusiones. órbita geoestacionaria. La órbita geoestacionaria forma parte del territorio del Estado, pero obviamente entre el espacio aéreo tradicionalmente definido por las conferencias de los organismos internacionales y la órbita, es que la órbita geoestacionaria está a casi 36.000 kilómetros de altura. Y el espacio aéreo, considerado en su sentido estricto como tal, es un espacio, hoy en día creo que está en el orden de los 58 kilómetros en línea vertical, ascendente, ¿no? Entonces, pues, de ahí para allá, de esos 58 kilómetros, creo que es la última referencia que han hecho las conferencias internacionales en materia aérea. De ahí para allá, pues eso es un espacio internacional, solamente que cuando llegamos a la órbita geoestacionaria,
pues ahí los estados que tienen órbita geoestacionaria, porque ustedes saben que no todos los estados tienen órbita geoestacionaria. ¿Quiénes tienen órbita geoestacionaria? A propósito del tema. Los países el meridiano. Los países que, ¿qué, señor Roosevelt? Los países que circundan el meridiano de Greenwich. No, el meridiano de Greenwich no. Los que se encuentran por la línea ecuatorial. Exactamente, señorita. Los países que tienen territorio sobre la línea ecuatorial, que ustedes saben cuál es la línea, ¿sí? Esa línea media imaginaria, ¿sí? que ha habido necesidad de construirla porque ahí se generan un sinnúmero de comportamientos de todo orden de la naturaleza, de clima, de expresiones, fenómenos como la órbita geoestacionaria. Entonces, lo que ocurre en la órbita geoestacionaria es que 36.000 kilómetros, 35.000 y pico de kilómetros, en un fenómeno que es propio únicamente en proyección vertical con la órbita, con la línea ecuatorial. Por eso los países que no tienen territorio en el Ecuador, pues no tienen órbita geoestacionaria. Fueron de mala las grandes potencias, porque las grandes potencias que están ubicadas en Europa y en Norteamérica, o algunas en la zona sur, pues no tienen órbita geoestacionaria. Mi Dios, que es muy equitativo, a las grandes potencias no les dio los grandes beneficios del trópico y los dejó por fuera de la órbita geoestacionaria. Las ventajas de la órbita geoestacionaria, ustedes saben cuáles son. Las ventajas que ahí se puede colocar una serie de satélites que van girando a la par con el movimiento de la Tierra. ¿Sí? Van girando, van girando, van girando. Lo que pasa es que esa órbita geoestacionaria tiene limitantes. Primero, que solo los países que tienen línea ecuatorial pueden disfrutar de la órbita geoestacionaria. Los que no están en la línea ecuatorial están por fuera. No tienen ese beneficio de la naturaleza, ese plus que la naturaleza nos dio a los países con línea ecuatorial. Y ahí se pueden colocar una serie de satélites, pero en número reducido. Creo, si no me falla la memoria, si el Alzheimer todavía no me afecta, que más o menos cada 2 grados se puede colocar un satélite en órbita geoestacionaria. Eso hace que no se pueden colocar más de 180 satélites, ¿cierto? No se pueden colocar más de 180 satélites en la órbita geoestacionaria, es decir, es reducido y limitado el número. Desafortunadamente, la generalidad de los países que estamos en la órbita geoestacionaria no tenemos la capacidad tecnológica, científica ni económica para hacer explotación directa y propia de esas órbitas geoestacionarias. Y las grandes potencias que al principio comenzaban a sostener la teoría de que eso no era de nadie, son los países ecuatorianos los que en diferentes conferencias, y Colombia es un gran artífice de esa defensa de la órbita geoestacionaria, el profesor Enrique Gaviria Liévano, de quien seguramente ustedes tendrán mejor nota cuando vean su curso de Derecho Internacional, porque este es un tema del Derecho Internacional. Fue uno de los grandes defensores de la teoría de la órbita geoestacionaria para los países exclusivamente ecuatoriales. Esa tesis triunfa, dejan por fuera las grandes potencias, pero las grandes potencias pues son las que tienen la tecnología. Entonces han hecho convenios, han hecho asociaciones con los estados ecuatoriales para colocar satélites ahí. ¿De qué beneficios deriva? Bueno, beneficios de espionaje, de seguridad, de comunicaciones, de todo orden, todo lo que la ciencia le permita a un satélite prestarle servicio a la humanidad. Eso tiene una gran trascendencia real. En un segundo conecto aquí el computador. Entonces, esos son los grandes beneficios de la órbita geoestacionaria. Las grandes potencias, pues, por supuesto, han hecho alianzas con algunos estados para esos fines. Colombia, creo, para terminar este capítulo, que nos salimos un tanto del tema de la clase, Colombia ha construido algunos satélites, creo que la Universidad Sergio Arboleda y una Universidad de Medellín también, han logrado construir unos satélites en la idea de colocarlos en la órbita geoestacionaria. No le he hecho seguimiento finalmente qué pasó con esos satélites ideados por estas instituciones académicas. Bien, pero ese cuento del señor Grocio, porque pues aquí lo citamos como uno de los grandes naturalistas racionalistas. Grocio era pues un pensador que como lo
demuestro con el ejemplo que planteo de cuando él formula la teoría de las aguas marítimas que deben corresponder a la jurisdicción de los estados, que forman parte del concepto de estado. ¿Alguno tiene una constitución de la mano o no? Sí, señor. Señorita, lea, si es tan gentil, el artículo 101. Los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República y los definidos por los laudos arbitrales en el que sea parte la nación. Los límites señalados en forma prevista por esta Constitución solo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República. Sí, siga. Forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés Providencia, Santa Catalina e Isla de Malpelo, además de las islas Islotes, Cayos, Morros y Bancos que le pertenecen. También son parte de Esta es Colombia. la parte que me interesa. Esta es la parte que me interesa, por favor. También son parte de Colombia el subsuelo, el mar territorial, la zona continua, la zona contigua, la plataforma continental. Suficiente, no decir, la zona económica, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y todos los demás conceptos que incluye el artículo 101. Le agradezco mucho, Paola, muy amable, muy gentil. ¿Qué es lo que quiero enfatizar? Como la Constitución nuestra, como la generalidad de las constituciones, afirman que forman parte del territorio del Estado el mar territorial. Ese es un concepto que en sus comienzos formula el señor Hugo Grocio, con la tesis y con el argumento que ya planteé. Ahora, la tesis ha tenido evolución, por supuesto, para no dejar el tema en punta. Hugo Grocio formula la tesis de las 3 millas a partir de la formulación que él hace. Después, ya por razones, porque la tecnología va avanzando, pues la seguridad también se va viendo favorecida con el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Entonces ya hablan de la teoría de las 12 millas. La avaricia, el afán de explotar el mar por la inmensidad de recursos económicos que proporciona, pues permite hablar de la teoría de las 12 millas y se van ampliando esos conceptos y luego se formulan otros conceptos adicionales, la zona contigua, hasta que surge la teoría de la plataforma continental, que es una formulación sobre todo de algunos países del Pacífico, que a diferencia de otros no tiene... surge la teoría de la plataforma continental y como hay unos países del Pacífico, Perú, por ejemplo, Chile, que no tienen plataforma continental, ¿sí? Entonces ellos hablan y pelean por la teoría de las 200 millas como parte integrante del territorio de su estado, porque ellos dicen, nosotros no tenemos plataforma continental como tienen otros países que les permite explotar la plataforma continental. Nosotros no tenemos, por una característica muy sencilla. Bueno, me encarreté con este tema. Con este tema dejo suplido ya una clase de Derecho Internacional, o sea que usted ya adelantaron unos semestres. ¿Qué es lo que dicen? Perdón. Nos sirve para el parcial que estamos viendo, nos van a evaluar ese tema. Ah, bueno. ¿Qué es lo que dicen esos países? Dicen, nosotros no tenemos plataforma continental. Sí, porque la naturaleza nos hizo así. Si quiero ser un tanto gráfico. Si ustedes, escúchenme que tome mi mano de referencia, se paran aquí, ¿sí? Se paran aquí, digamos, en la línea fronteriza costa, ¿sí? Y caminan en Santa Marta, en Cartagena, pues van caminando y lentamente se van introduciendo en el mar. La plataforma continental es la porción de tierra en la que se soportan las aguas que van en la línea de las 12 millas, 200 metros abajo. Este suelo, aquí, es lo que es la plataforma continental. Eso al Estado, en tanto forma parte de las 12 millas, le permite explotar esos recursos, petróleo, qué sé yo, cualquier cantidad de cosas. Los países del Pacífico son distintos. Los países del Pacífico son diferentes a nosotros en ese sentido. Porque si ustedes se paran, para hacer un tanto gráfico, por supuesto. Una pregunta. O sea que nosotros también tenemos derecho a la parte abajo del mar por un kilometraje específico. Nosotros tenemos plataforma continental, claro. En los términos en que la plataforma continental es medida. ¿Sí? Nosotros tenemos plataforma continental, porque el desnivel, la costa es así, ¿sí? Aquí nos paramos, ¿sí? Esto aquí es agua. Y pues, obviamente esas aguas están soportadas en una porción de tierra, ¿sí? Esto es la plataforma continental, medido aquí.
Entonces, no sé si me vean claramente, este ángulo, esta figura que se arma aquí, esto aquí que muestro con mi dedo aquí, es la porción de plataforma continental. Eso es lo que le permite al Estado explotar recursos ahí. Los países... Un triángulo de 45 grados. Sí, como correcto. un ángulo de 3. Exactamente. Lo que algunos países del Pacífico dicen, nosotros no tenemos plataforma continental. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos hizo así. Quiero ser gráfico en la tesis de los países que abogan que formularon la tesis de las 200 millas para compensar la no tenencia de plataforma continental, que dicen, si nos paramos aquí, en la costa, en la línea fronteriza, ¿sí? Un tanto gráfico, por supuesto, un tanto gráfico, pero es la idea que quieren transmitir los países. Paramos en la costa chilena, la costa peruana, y nos metemos al mar, como en el poema de Alfonsina Storni, o como en la historia de Alfonsina Storni, la poetisa que se suicidó metiéndose al mar, se ahogó. Quiso ahogar, se metió poco a poco, fue caminando hasta que se ahogó. Si hacemos eso y nos metemos al mar en esas costas, ¿qué es lo que nos va a ocurrir? Lo más probable es que a los pocos pasos hay unas profundidades abismales, lo que no ocurre en otras partes, donde el mar tiene un desnivel que es lento, 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 y eso es lo que permite configurar la plataforma continental. Entonces los países dicen, nosotros no tenemos eso. Por eso el mar Pacífico, el océano Pacífico, en esas zonas es altamente profundo. Se han encontrado profundidades de casi 15 kilómetros. ¿Sí? A diferencia del océano Atlántico, que en la generalidad de sus costas sí tiene plataforma continental, es menos profundo, por supuesto. Entonces, el océano Pacífico tiene esa característica y dicen los exponentes de esa tesis, pues eso hace que nosotros tengamos una desventaja. A los pocos metros ya comienza a registrarse profundidades y profundidades y profundidades perfectamente abismales. Es decir, en muy poca distancia hay profundidades de más de 900 metros. Entonces, ellos dicen, tiene que compensarnos con algo, porque nosotros no podemos explotar plataforma continental. Entonces, la manera de que nos compensen es que la tesis nuestra es que lo que el señor Grocio dijo que era 3 millas y que luego dijeron las conferencias internacionales que eran 12 millas, para nosotros son 200 millas, porque es la única manera de que explotando el mar territorial en una extensión de 200 millas compensemos la desafortunada suerte de no tener plataforma continental. Pues son discusiones que se dan en las conferencias del mar, que es el organismo encargado de regular el uso y la regulación, pues en términos generales de este espacio de las aguas marítimas. Entonces, este señor Grocio, ¿sí? Hay una serie también de filósofos, Pufendorf también es otro, ustedes lo van a encontrar más adelante en varios temas jurídicos. Thomasius es un sabio de los sabios, es un verdadero polímata, saben de todo, absolutamente de todo, escriben de filosofía, de economía, de ciencia, de política. Bueno, no escribieron del Atlético de Bucaramanga porque en esa época no existía, pero son personas que sorprenden de verdad, ¿sí? Sorprenden de verdad por la versación que tienen, la erudición, porque en todos los campos son científicos. Thomasius es de esos científicos destacados pues, en la historia del pensamiento, considerado por muchos como uno de los 10 hombres más sabios del mundo en la historia universal. Todos matemáticos, ellos emplean para sus formulaciones matemáticas, puntos de partida, argumentaciones a partir de consideraciones eminentes. Las matemáticas, ¿qué son? Razón. Las matemáticas son fundamentalmente razón. Por eso es que a veces nos cuesta trabajo trabajar con las matemáticas porque no educamos, digamos, la formación, el pensamiento de carácter racional. Entonces, ahí hay una playa de filósofos racionalistas que comienzan a construir la teoría del justnaturalismo racionalista. ¿Cuál es el punto de rompimiento entre los justnaturalistas teológicos y los justnaturalistas racionalistas? Pues en la medida en que, como lo anotaba hace un instante, el pensamiento resurge, la filosofía vuelve a despertar, el ser vuelve a reflexionar, la gente vuelve a preguntarse sobre los grandes temas, sobre las grandes inquietudes, sobre los grandes problemas, pues entonces se va desarrollando nuevamente la razón, y por eso es que termina planteando el justnaturalismo racionalista, que sí hay unos derechos naturales, pero que esos derechos naturales no lo son tanto porque Dios los haya dado, como lo formulan los justnaturalistas teologistas o religiosos, sino porque la razón misma por naturaleza nos permite distinguir cuándo o no estamos, cuándo sí o no debemos actuar en una u otra determinada, cuándo sí o no
una circunstancia, por la fuerza de su propio peso, debe imponerse y debemos actuar en consonancia con ello. Una situación muy evidente, creo que ustedes en su curso de historia de las ideas políticas y de pronto en sus cursos también de teoría del Estado, teoría constitucional, pues han tenido ya conocimiento de las teorías contractualistas. ¿Sí? Los grandes exponentes del pensamiento contractualista, ¿qué llamamos contractualistas? Aquellos teóricos que han sostenido que nosotros vivimos en sociedad como producto de un pacto que hicimos, de un contrato social que hicimos, ¿sí? Como manera de superar. Al interior del contractualismo, pues también hay versiones varias, visiones varias, ¿no? Entonces, el señor Hobbes, por ejemplo, que es un contractualista, es naturalista. ¿Por qué? Porque Hobbes parte, para sus análisis, del estado natural del hombre. El hombre en su estado natural es un animal. En su estado salvaje, como dice el señor Hobbes en su obra El Leviatán, es un ser de esas mismas características de los seres animales. Y obviamente ese hombre tiene que actuar como todas las fieras, atacarse entre sí para conseguir la presa que le permita subsistir. Entonces lo que finalmente concluye Hobbes es que la única manera de que no nos autodestruyamos es que hagamos un pacto, un contrato social, como diría más adelante el señor Rousseau. Sí. Entonces, el hombre vive en su estado natural, en ese estado salvaje, y la manera de evitar su autodestrucción es construyendo un cuerpo que llamamos Estado, que tiene como misión única el de darnos la seguridad. Ese era el fin del Estado para Hobbes. Creemos un cuerpo al cual le entregamos toda nuestra libertad. Es la tesis de Hobbes, ¿no? Vamos a asociarnos para crear un ente que nos garantice la seguridad, en el sentido de que nadie me va a matar. Me garantiza mi vida. Por consiguiente, me da la seguridad y yo le doy toda mi libertad para que ese ente que creamos la regule como tal. Y no le puedo jamás reclamar que me devuelva libertad. Es la tesis, digamos así, en sus elementos básicos nucleares del señor Hobbes, de donde surgen, entre otras cosas, muchísimos años más adelante, teorías como las teorías de la seguridad nacional y las doctrinas de la seguridad nacional que predicaron las dictaduras latinoamericanas por allá en los años 60 y por ahí, discursos a los que a veces aluden algunos con las tesis de la seguridad, todo por la seguridad. Y no podemos, frente al tema de la seguridad, en el discurso de Hobbes, pretender que el Estado me devuelva parte de la libertad. Cuando yo la entrego, renuncio a ella. Y el Estado la maneja como a bien tenga. Y los naturalistas racionalistas como el señor Rousseau, por ejemplo, ¿no? Locke también lo fue, el señor Rousseau, que formula la tesis también del contrato. Sí, efectivamente, nosotros vivimos en el estado salvaje, en sociedad, pero el problema de Rousseau es otro. A Rousseau no le inquieta la tesis de Hobbes de que los hombres nos autodestruyamos entre sí, ¿sí? Y que por consiguiente es necesario crear un cuerpo, un estado que me dé seguridad para que me defienda mi vida de la amenaza o de la agresión del otro. Sino que Rousseau dice, mire, vivimos en sociedad y lo que trasciende en sociedad, en este estado salvaje, es que me garanticen que yo puedo ejercer mis derechos, porque el hombre es fundamentalmente un sumum de derechos. El ser es, en su expresión natural, derechos de orden natural, ¿sí? Ideados y formulados por la naturaleza, pero discernidos a través de la razón. Entonces lo que plantea el señor Rousseau no es otra cosa distinta que hacer un pacto social, construir un Estado, hasta ahí va con Hobbes, pero no para que me dé seguridad como fenómeno prioritario. A mí lo que me interesa, en tanto yo soy como ser fundamentalmente derechos, lo que me interesa es que me garanticen mis derechos. Entonces yo cedo parte de mi libertad. Esa es otra diferencia entre Rousseau y Hobbes. Cedo parte de mi libertad, no toda como lo planteó Hobbes, para que el Estado me garantice mis derechos. ¿Qué tanto? Digamos en términos porcentuales lo que según la concepción
resulte prudente, puede ser el 10, 15, 20%. Hablo en cifras estadísticas pues como para dar una idea, pero yo no la cedo toda. Por eso el hombre conserva unos derechos que a juicio del señor Rousseau son de orden natural, que son irrenunciables. Yo no puedo entregar mi libertad absolutamente toda. Puedo aceptar que me la restrinjan en determinadas circunstancias, ¿sí? Como la estamos viendo ahora. Me restringen la libertad de salir por unas circunstancias apenas entendibles y justificables, pero yo no la cedo absolutamente toda en todo momento y al punto tal que jamás pueda decir que me la devuelvan. Rousseau sí sostiene, yo cedo una parte, vamos a construir una sociedad y cada cual aporta por igual una cuota de su libertad, pero no todo el capital. Yo me quedo con un capital de libertad para trabajar por mi cuenta, que es la libertad mía. Y le cedo al Estado parte de esa libertad para que me garantice que yo puedo ejercer el resto de mis derechos. Yo invierto, si se tratara en términos mercantiles, invierto un porcentaje de mi libertad, qué sé yo, cualquier porcentaje, es mi aporte a la sociedad llamada Estado, para que el Estado me garantice que el resto de libertad con la que yo me quedo, yo la puedo ejercer. Entonces yo ayudo a construir un Estado para que el Estado me garantice que yo puedo hacer lo que se me venga en gana, siempre y cuando no contravenga lo que la ley me prohíbe hacer. Si que me provocó irme para Bogotá, pues vaya para Bogotá, bueno, hoy no podemos, pero en términos normales, ¿sí? Que le provocó casarse, pues cásese. Que le provocó ponerse una camisa verde, roja, amarilla, negra, correcto. Que le provocó dejarse el pelo largo, pues háganlo. Le provocó pintarse las uñas, pues hágalo. Que quiere ser abogado, hágalo. Que quiere ser médico, también. Ese es el espacio de libertad que me reservé. Yo le cedí una partecita, invertí, hablo en términos comerciales, una partecita en la construcción del Estado, le cedí una partecita de mi libertad para que el Estado, con la suma de las libertades de todos, nos garantice a todos. Se construye un gran ente societario llamado Estado que nos garantiza a todos que ese espacio de libertad que nos guardamos lo podamos ejercer. Yo construyo un Estado para que me garantice que hay libertad de empresa, que si yo quiero poner una fábrica de empanadas, la pueda poner, que me garantice el ejercicio en términos generales de todos mis derechos. Entonces son formulaciones de carácter justnaturalista de orden racionalista. Cito ahí pues ejemplos simplemente como estos de Grocio, de Hobbes, del señor Rousseau, entre otros. Bueno, también está Locke, tantos filósofos que afloraron en ese marco. Por eso, algunos autores en sus análisis han llegado a formular que todos estos rasgos que van estructurando el justnaturalismo racionalista es lo que le permite ir evolucionando a las corrientes filosóficas hacia una formulación de tipo positivista, hacia una formulación de tipo positivista. Entonces, pero eso es un proceso histórico de tiempo que demanda un proceso de evolución en el campo del pensamiento filosófico. Bien, yo quisiera como repasar de alguna medida diferencias entre, o mejor, características, y esta vez repasándolas con un sentido un poco más crítico en torno a las corrientes justnaturalistas, por sobre todo al justnaturalismo de orden religioso, ¿no? Por sobre todo al naturalismo de orden religioso. Que desde luego pueden ser críticas formuladas desde la visión justpositivista, naturalmente, ¿sí? Algunas de estos cuestionamientos o algunas de estas críticas. Para con estas críticas, pues este no es un curso en general de filosofía como tal, pero con estas apreciaciones que venimos haciendo y que seguramente complementaremos en otras clases, aspiro a dejar una idea digamos, inicial en torno a lo que son estas dos grandes corrientes del pensamiento jurídico. Entonces uno podría perfectamente decir que la primera de las grandes críticas que se le ha formulado a las corrientes justnaturalistas es la construcción fundamentalmente de dos órdenes jurídicos, el llamado derecho natural y el derecho positivo. Entonces los críticos dicen, no es posible que existan dos órdenes jurídicos. El orden jurídico es uno solo. Y aquí surge una discusión también profundamente filosófica y que va a trascender también al campo del derecho. Yo no sé si ustedes ya hayan oído hablar de las teorías dualistas y las teorías monistas. Las teorías dualistas
Los filósofos del dualismo que consideran que el ser es la composición de materia y de espíritu, de alma y de cuerpo. Y las teorías monistas que consideran que hay una unidad, que es uno solo. Entonces, esa que es una discusión en el campo profundamente filosófico, trasciende también al derecho, por sobre todo al derecho internacional. Y se permite formular dos tesis, las tesis jurídicas del dualismo y las tesis jurídicas del monismo. Según el dualismo, hay dos órdenes jurídicos, el derecho internacional y el derecho interno. Esa es una tesis justnaturalista, que hay dos órdenes jurídicos. Según el justpositivismo, no hay sino un orden jurídico en el que hay jerarquía, siendo la norma fundante de ese orden jurídico la norma del derecho internacional. Y entonces se generan discusiones al interior del mundo jurídico de cuál norma prima. ¿Cuál norma prima cuando una norma de carácter internacional, digamos, puede estar en contradicción con una norma de derecho interno? Si mañana, en gracia de discusión, Colombia suscribiera un tratado que dijera que hay pena de muerte para quienes cometan el delito de llegar tarde a clase, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería la situación jurídica? Firmamos ese tratado internacional, lo suscribimos, nos comprometimos ante la comunidad internacional a aplicar esa medida, ¿sí? Entonces, ¿cuántos no aspirarían a ser rectores de universidades o de colegios con el propósito y la idea de aplicar una pena de esta medida, ¿no? ¿Cuál sería la realidad frente a la normativa colombiana que constitucionalmente dice que no opera la pena de muerte? Entonces ahí traigo este ejemplo un tanto extremo para reflejar cuál es la contradicción entre las tesis dualistas. Si los dualistas dicen son dos órdenes jurídicos distintos, significaría que por el hecho de ser norma internacional no prima sobre el orden jurídico interno. ¿Qué dirían los monistas? No, señor, debe aplicarse porque el orden jurídico es uno solo y tiene como norma fundante la norma del derecho internacional, es la de mayor jerarquía. Pero que va en contravía de la Constitución. Bueno, como dicen los chinos de ahora, de malas, hay que aplicarlo porque es un orden jerárquico que se impone. Esa es una discusión muy profunda al interior del derecho internacional, ¿no? Esa discusión entre las tesis monistas y dualistas, que en Colombia, por supuesto, es una discusión vigente y actual. ¿Qué se aplica? ¿Cómo se resuelve el tema? Bueno, ahí la Constitución nuestra de alguna manera da la fórmula de resolución de esos conflictos y nos indica cuál es la teoría, por supuesto, que opera. Ahora, hay teorías monistas también varias, ¿no? ¿Qué prima? ¿La norma nacional o la norma internacional? Y se resuelve de diversas maneras, pero pues no es propiamente una clase de derecho internacional. No desarrollemos no ahondemos en la discusión de tesis que corresponden más a otra asignatura. Pero esa es la crítica, la primera crítica. Por eso digo, básicamente críticas formuladas desde el ángulo justpositivista. No hablen carreta. Ustedes, los señores justnaturalistas, con que hay dos órdenes jurídicos, uno natural y otro humano. No, el orden jurídico es uno solo. Eso es una crítica que se formula. No estoy diciendo que tienen la verdad, que tienen la razón. Estoy anotando críticas y cuestionamientos que se hacen a la teoría justnaturalista, por supuesto. En segundo lugar, digamos que la característica del derecho natural es que las normas son racionales y valen, tienen eficacia jurídica en cuanto se ajusten al derecho natural. Este es el elemento nuclear que hemos resaltado aquí desde un comienzo, en tanto que pues, las corrientes contrarias, el positivo por sobre todo, dice que la norma jurídica está desprovista de cualquier otro ingrediente, que la eficacia de la norma jurídica depende de que el procedimiento de formulación de la norma jurídica haya sido el indicado para su cabal y debida explicación. Entonces esa es como la segunda gran diferencia que pudiéramos marcar entre una y otra corriente. A ver, ¿qué otra cosa podríamos decir en relación con las diferencias entre esas dos teorías? ¿A quién se le ocurre otra diferencia? Hagamos una reflexión aquí, como decimos en la misa, oremos por 10 segundos a ver a quién se le ocurre alguna otra diferencia que pueda existir o más que diferencia crítica. Estamos en un ejercicio de cuestionamientos y de críticas a las teorías justnaturalistas, ¿no? ¿A quién se le ocurre cuestionar el justnaturalismo?
¿Por qué consideran que no tiene validez? ¿Por qué consideran que... Pero la norma del justnaturalismo, digamos, los dualistas, digamos, se irían por el lado del subjetivismo, mientras que los monistas serían más objetivos. Pero usted se refiere al conflicto entre monismo y dualismo. Sí, exacto. Sí, como en la Claro, idea, perdón. por el sentido del justnaturalismo y el conflicto que tiene con el positivismo. En ese sentido, el justnaturalismo sería más subjetivo y el positivismo sería más objetivo. Claro, es subjetivo, más subjetivo el justnaturalismo, porque el justnaturalismo, recuerden que lo dijimos también en las primeras clases sobre este tema, aparte de la existencia de una moral que se refleja o se expresa con la formulación de normas jurídicas. Por eso para el justnaturalismo toda norma tiene un contenido moral, ético, se valora en el plano de la axiología. Para el positivismo, la norma en ese sentido no trasciende, simplemente es norma. Recuerden un ejemplo que yo hice aquí, una cita de un tema que se discute mucho acerca del origen del dinero, de la procedencia del dinero. Para algunos el dinero vale en cuanto sea lícita su adquisición, en cuanto se gane bajo unos presupuestos de carácter moral, ¿sí? Se adquiera en el marco de los presupuestos éticos que la sociedad ha establecido para poder ganar o amasar fortunas de dinero. Entonces, y la plata se reconoce como tal, jurídicamente y socialmente en las tesis naturalistas, si se ha adquirido de conformidad con las tesis naturalistas, que tienen un contenido ético sobre el particular. ¿Qué dicen los positivistas en una apreciación un tanto extrema? Por supuesto, porque el positivismo ha legislado y ha consagrado como delictivas formas de adquisición de dinero. Pues lo ha establecido, pero porque lo ha establecido en normas. Pero si la idea o la situación fuese un tanto extremo, en el sentido de que el positivismo jamás hubiese legislado sobre la adquisición del dinero, ¿sí? Pues ¿cuál sería la tesis? Y es lo que afirman, es entre otras cosas el punto filosófico de los grandes carteles, de las mafias, de los delincuentes. Lo que vale en la sociedad es tener dinero. ¿Cómo? Al precio que sea. Porque lo que trasciende y vale es el dinero. No, pero mire, señor Capo, es que eso va en contravía de los presupuestos morales. Es que la plata por sí no es buena. Ponga los billetes sobre la mesa y dígame si son buenos o malos. ¿Sí? Es plata. Y esa plata, mal o bien adquirida, me sirve para comprar carros, viajar, invertir, comprar mujeres, lo que ustedes quieran hacer. Sí. Es independiente de su origen. Las tesis naturalistas que tienen un contenido moral, pues por supuesto eso no tiene recibo. Me decía. Doctora Avellaneda, así que precisamente una de las críticas es que el derecho natural es más basado en la moral y no necesita coacción, en cambio el derecho... Por supuesto que tiene un profundo contenido ético. Lo dijimos aquí, es inescindible, quiero decir, es inseparable la dosis moral en el derecho natural. Siempre está imbuido de una tesis moral, de una valoración ética. Toda norma tiene un contenido ético. Toda norma se explica éticamente en función de algo. Digamos, es la expresión primaria, ya regálame un segundo, del justnaturalismo. El positivismo, en lo que Kelsen puede llamar la teoría pura del derecho, es decir, el derecho considerado en una forma elevada y súper abstracta, no. Dicen, no, la norma jurídica es norma jurídica y debe analizarse desprovista de cualquier consideración o de cualquier ingrediente que pretenda inclinarla en uno u otro determinado sentido. Matar es delito porque la norma lo dice, simplemente porque la norma lo dice. No porque la tesis justnaturalista religiosa diga que como Dios creó la vida, a ninguno nos es posible matar y que matar va en contravía de la ley de Dios y que por consiguiente no procede y es ley dada por Dios. O en la tesis del justnaturalismo, pues obviamente racionalista, que dice, no, pues la razón la que nos permite distinguir. Creo que una vez tratamos el ejemplo del artículo 90 de la Constitución 91 en relación con la orden de los militares a sus subalternos, si se justifica o no se justifica. Una vez discutimos ese tema, pues bien, es esa la discusión, ¿no? Me dieron la orden
La debo cumplir sabiendo a todas luces que es ilícita porque simplemente me la dio mi general, mi capitán, mi teniente, mi superior militar, o me cabe a mí ejercer razón. Entonces ahí es una tesis de un naturalista racionalista. No, señor. Usted tiene que razonar. ¿Sí? ¿Y cuál es la conclusión del juicio de razonamiento? Que hay unos principios naturales que los conozco por virtud de la razón, no porque Dios me los haya dado como tal, de que matar no es admisible. ¿Qué diría el positivista así considerado en su producción bruta, es decir, primaria, elemental? Como quiera que está desprovisto, pues simplemente la norma debe cumplirse como tal. La norma debe cumplirse como tal y es simplemente su contenido casi que literal lo que finalmente tiene eficacia, y en la valoración de la norma no cabe ningún otro ingrediente de carácter subjetivo, porque la moral es subjetiva porque nace del individuo, y en ese orden de ideas esa es la tesis inicial del positivismo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque la idea no puede quedar como generando una confusión. Que el positivismo ha consagrado como normas jurídicas un conjunto de formulaciones éticas y morales que la sociedad tiene, desde luego, ¿sí? Pero las ha positivizado. Entonces, si están escritas así, pues así se aplicarán, ¿sí? Así se aplicarán, pero la eficacia no es porque le demos en el momento de la aplicación o la interpretación un valor de carácter moral, sino porque así lo consagró el legislador. Así lo consagró el legislador. Claro, las sociedades desprovistas también de cualquier valoración ética o moral, pues no es fácil concebirlas en una actitud tan extrema, y por eso el positivismo se ve obligado a consagrar el caso del homicidio, figuras delictivas o a regular ciertos comportamientos que pueden ser lesivos a una sociedad que gira sobre unos presupuestos éticos o morales, simplemente los positiviza. El caso del dinero, entonces se cataloga como enriquecimiento ilícito, indebido, como manera de amasar fortunas, aquellas que contravengan ciertas disposiciones. Dinero obtenido del secuestro, por ejemplo, dinero obtenido del tráfico de productos ilícitos. ¿No? Todo eso, claro. El dinero sí, seguramente se lo ganó trabajando, claro, el delincuente también trabaja, pero ¿era lícito ese trabajo? No, no es lícito, es moralmente. Y no es lícito, no, para el naturalista no es tanto el que sea lícito porque la ley lo diga, no es lícito porque eso contraviene una ley natural, el sentido de la justicia, que es un presupuesto esencial del que parten las tesis naturalistas. Bien, ¿alguien me iba a decir algo más por ahí? Perdón que lo interrumpí. Es que le iba a hacer un comentario como una analogía con respecto al dinero lícito e ilícito. O sea, que de pronto para el positivista, que el dinero provenga donde provenga. Y entonces vemos el caso actual que nos lavamos las manos, nos colocamos alcohol en las manos, pero la plata la recibimos, no le colocamos ni alcohol ni lavamos la plata. Entonces quería hacer como esa analogía con respecto a lo que estábamos hablando del ius positivismo. Sí, digamos que, bueno, es una manera de ver cómo las sociedades frente a los bienes de valores, en el dinero en general. Lo mismo pasa pues, con una joya de oro. Si me da una joya de oro, yo no me pongo a lavarla ni a echarle gel, ni a desinfectarla. Venga para acá y la guardo, ¿cierto? Porque pues, es el sentido de los valores que la sociedad tiene. Pero es fundamentalmente una apreciación profundamente práctica porque los valores de contenido económico pecuniario pues trascienden una sociedad que tiene una concepción que se estructura económicamente sobre unos valores profundamente mercantiles, y obviamente vale al punto de que la ética de la sociedad y se trasciende socialmente es en cuanto se tenga, en cuanto se muestre, se ostenta, ¿no? Entonces esa es la cultura riesgosa, peligrosa, dañina, hombre, maligna que ha surgido entre nosotros, ¿no? Que cuando se hace ostentación del dinero se gana posicionamiento social, se gana un reconocimiento, porque la sociedad tiene esos malvalores, esas malformaciones respecto a la trascendencia de esos bienes. Pues claro, como se sobrevive si se tiene o no se tiene, porque desafortunadamente el que no tiene, pues no puede sobrevivir. Parte del dilema que vivimos ahora.
Si algunas de las tantas conclusiones que podemos ir sacando a propósito de esta pandemia es que, bueno, que Colombia es una sociedad, y esto en la generalidad de los estados, no estaba preparada para manejar una situación de esta naturaleza, que pone de presente las debilidades del sistema de salud, que pone de presente la falta de desarrollo científico, tecnológico, la indiferencia de los gobernantes para fortalecer el tema de la prestación del servicio de salud. Quedan evidencias que no hay camas, no hay hospitales. Pues a las carreras estamos yendo a comprar ventiladores para prever que si los picos de la enfermedad suben, pues los podamos atender. Es decir, pero digo, entre tantos factores hay uno que queda perfectamente, que se hace muy notorio. Colombia es una sociedad informal. Colombia es una sociedad donde la gente vive en el marco de la informalidad. Por eso es que la gente dice, ¿y de qué vamos a vivir? Porque si todos fuéramos empleados no hay problema. Bueno, de alguna manera es más fácil solucionar el problema. Si todos tuviésemos ya rentas o recursos, pues de eso vivimos. Bueno, los rentistas están en ese problema. ¿Me van a pagar o no me van a pagar los arriendos? ¿Me van a pagar o no me van a pagar los intereses de mi dinero? Y se va a generar un problema del que no va a ser fácil salir. Pero parte del dilema, digo, es que queda perfectamente el descubierto de que Colombia es una sociedad abierta y absolutamente informal. La gente vive lo que se llama el rebusque, ¿no? del pan coger diario, pues, y eso es parte de los temas que seguramente tendremos que abordar cuando superemos esta crisis, y realmente queremos aprovecharla con sentido constructivo y positivo, con desarrollo, como una experiencia. Las experiencias son dolorosas, pero nos permiten reconstruir o prepararnos, corregir, si es que ha habido errores, omisiones o indiferencias frente a ciertas situaciones. Y yo creo que parte de las circunstancias que se van a abordar seriamente, deben abordarse seriamente, son esas. La prioridad es la inversión de los recursos. Yo sostengo una tesis que no compromete a nadie, no sé si ya la haya expresado, pero todos los planes, debe haber, no sé por qué el gobierno no lo ha hecho, haciendo de pronto uso de sus facultades de sus facultades legislativas, por virtud del estado de excepción que declaró el presidente, el estado de emergencia. ¿Y por qué no al Congreso reflexionar sobre introducir algunas modificaciones en el sentido de que definitivamente los planes de desarrollo que se están estructurando por parte de las gobernaciones, las alcaldías y el mismo Plan Nacional de Desarrollo deben reformularse? Si en mis manos estuviera, yo diría, hay un año más, amplío el término de un año más para que los municipios y los departamentos reformulen sus planes de desarrollo sobre los siguientes parámetros. 1, inversiones prioritarias en el sector salud, ¿cierto? Eso es básico. 2, inversiones prioritarias en el fortalecimiento y en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, porque es que eso es lo que ha mostrado esta crisis. Esta crisis nos ha desnudado en esos sentidos. ¿Sí? 3, la inversión social para atender a los sectores que económicamente son desfavorecidos. A eso que hablábamos hace un instante, la gente que tiene que madrugar, como se dijo en su momento, digamos con alguna sabiduría popular, para morirme del virus y morirme de hambre, prefiero morirme del virus y salgo a buscar el recurso. Corro el riesgo de morirme del virus, pero no corro el riesgo de morirme sentado en la sala de mi casa o en el piso de mi casa porque ni muebles tengo, de hambre. Entonces la gente sale y se rebusca, la gente reta. Y eso es lo que ocurre en otras partes, al extremo de Filipinas. Si vieron ustedes en Filipinas, por ejemplo, que la gente sale a protestarle al gobierno, a decirle que por favor les dé unas soluciones a la crisis, porque no pueden encerrarse, dele subsidios, dele recursos, propicie unos planes o unas acciones, porque el resto es confinar a la gente que se muera absolutamente de hambre. Y que responde el gobierno, maten a todo el que salga. Pues es una tesis absolutamente extrema. Entonces queda, a mi juicio, sin duda el descubierto que la informalidad hace que los gobiernos tengan que replantear sus planes. Desde luego, hay otros factores, ¿no? Otros factores que no pueden desconocerse. Por Doctor, ejemplo, una pregunta. Sí. Me parece muy interesante lo que usted acaba de decir acerca de puntos sobre invertir en la salud, o sea, que no tiene que ver con el derecho, pero sí tenemos que ver con la calidad. Invertir en la salud, en la ciencia, la tecnología, la inversión social para favorecer a los sectores. Es que lo oigo defectuosamente, lo oigo. Hay que agregar como algo. Sí, lo oigo defectuosamente y no le capto la Me idea. parece. Bueno, doctor. Voy a apagar aquí el ventilador. Dígame. Ya.
Bueno, es que me parece muy interesante el tema que usted está tratando. Puede ser que no tenga nada que ver con la filosofía del derecho, pero habla sobre lo que nos está pasando actualmente en el mundo, acerca de la inversión, invertir en la salud, fortalecer la ciencia y la tecnología, la inversión social para favorecer a las clases económicas menos favorecidas. Pero también me parece que es muy importante, por ejemplo, como enfocarnos en que seamos empresarios. Por ejemplo, creo que el único país que estaba preparado para esta calamidad es Alemania. ¿Y por qué los alemanes sí surgen o sí estaban preparados para eso y el resto del mundo no? Entonces, me parece muy interesante los puntos que usted está tratando. Bueno, bien, yo lo que quiero es como hacer una reflexión en torno a y esto de alguna manera es filosofar, en torno a qué podemos ir construyendo como positivo, pero positivo si lo hacemos, ¿no? Si lo materializamos. Por eso decía yo a título de resumen, lo que debe implementarse es una política pública que le diga a los mandatarios territoriales, hombre, no dilapiden, no malversen los recursos tras de que son precarios, enfoquémoslos en 3, 4 estrategias del desarrollo. Definitivamente fortalecer la prestación de los servicios de salud, que es la angustia diaria de los colombianos. Ojalá los picos aquí no se eleven, que por Dios, seamos capaces de atender emergencias en materia de socorrer o de auxiliar a quienes resulten enfermos por este virus. Ojalá los picos no se eleven, pues si no eleven, que es lo que el gobierno calcula, que puede en unos 15 días presentar unos índices de mortalidad altísimos y de personas contaminadas también en un número elevado. Ya comenzamos a asustarnos, porque ya estamos hablando de 20 y pico de muertes, ya estamos hablando de miles de personas contaminadas, y como esos virus se reproducen más que en proporción geométrica, entonces eso es lo que le hace prever al gobierno, que vamos a llegar en un momento bastante preocupante. Entonces, lo que yo digo para resumir el tema es, hombre, la reflexión de esta crisis es que los presupuestos públicos deben reinvertirse, teniendo como prioridades definitivamente el fortalecimiento del sector salud. Sí. Segundo, fortalecer la ciencia y la tecnología. Miren ustedes la experiencia que estamos viviendo. Tenemos que comunicarnos, porque la sociedad no se puede detener. ¿Cómo nos hemos podido integrar? ¿Cómo hemos podido hacer el esfuerzo de darle continuidad a un proceso educativo? Pues a través de estos medios tecnológicos, científicos. ¿A cuánto no nos cuesta trabajo podernos vincular a esto? Porque no tenemos la capacitación, la formación, porque no fuimos educados. Bueno, hay que educar en ese sentido. Pero si se quiere, ¿cuántas personas, cuántos jóvenes de estratos unidos no pueden atender sus clases porque no tienen computador, no tienen internet? Hoy en día, estar uno al margen de todos estos medios de interacción es ser analfabeta. El analfabeta del siglo XXI no es el que no sepa leer y escribir, el que no sepa manejar estos aparatos, porque queda incomunicado del mundo, absolutamente incomunicado del mundo. ¿Sí? El mundo es básicamente eso. Es que nosotros ya no nos llamamos Julio, ni Pedro, ni Juan. Nosotros somos un PIN. ¿Cuál es su PIN? 28, 30, 40. Y usted lo mete al computador y puede hablar con todo el mundo. Pero usted le agrega o le incorpora al computador su nombre. Mi nombre es Julio Enrique Avellaneda. No me conocen absolutamente ni el vecino. ¿Sí? Que se van generando procesos para el poder comunicarse, para el poder interactuar. Entonces la tecnología y la ciencia deben desarrollarse. La ciencia que permita solución a necesidades para mejorar la calidad de vida de los habitantes, para solucionar problemas en todos los campos de la subsistencia. Esa es como la segunda gran política que yo creo que debe implementarse. La política social, no menos prioritaria, hombre, ¿qué es lo que digo? Y déjenme insistir en eso, que ha quedado a flote. Colombia es un país de gente que vive del rebusque, de la venta de empanada, de la venta ambulante, ¿sí? De salir a vender lotería, de hacer de cosas de esas, ¿sí? Del empleado que si no trabaja en el rebusque, no come. No hay una seguridad social. Entonces deben implementarse planes tendientes a fortalecer el sector de la seguridad social. Seguramente otras acciones, porque yo digo que, por ejemplo, en el caso de Florida y Piedecuesta, que han sido azotadas por las tragedias de la naturaleza, pues también debe haber una política pública fuerte para fortalecer la acción del Estado y ponerle coto, barrera a que esos sucesos sigan presentándose. Se presentan de manera indefinida. Esta semana una inundación mató a 10. Dentro de 3 meses una luz mató a 15. Dentro de 6 meses otra inundación del mismo río y vuelve a matar a 8. No, pues debe haber una política seria.
o como los gobernantes han querido es inmortalizarse y pasar a la historia haciendo, ustedes me permiten utilizar un término medio vulgar, haciendo Por huevonadas, supuesto, doctor, dígalo. haciendo huevonadas, ¿sí? En Argentina llamamos boludeces, ¿no? Hacían boludeces. Aquí se gastan la plata haciendo, hombre, que una estatua, que un parque, sí, todo eso es importante, pero es prioritario. Es que la función del gobernante es resolver los problemas prioritarios. ¿Qué es lo que yo quiero concluir? Es que lo que está demostrando esta crisis es que los temas prioritarios en Colombia son otros. Mire lo que ha quedado claro. Colombia puede vivir sin fútbol. Puede vivir, el mundo puede vivir sin fútbol, puesto el fútbol en sus justas proporciones, pero como se volvió una religión, y don Ronaldo y don Messi, todos esos son unos dioses, y ganan unas sumas fabulosas que medio país no es capaz de ganárselas trabajando 15 millones de colombianos, ¿sí? Toda su vida no son capaces de ganarse las fortunas que estos señores amasan. Entonces, eso es lo que la humanidad se replantea, tiene que replantearse frente a eso, y las sociedades tienen que replantearse. Los gobiernos y las sociedades en general no pueden dilapidar los recursos en cosas que no son prioritarias. Claro, hay cosas que son necesarias para mejorar la calidad de vida, sí, pero lo primero es lo primero. Y creo que lo que ha quedado en evidencia en esta crisis, mis queridos jóvenes, es que esto es lo prioritario en una sociedad. Esto es lo que nos desnudó, ¿sí? Pretendemos tener camisas muy finas, marca Lacoste de 500.000 pesos, zapatos Gambinelli y todo eso, pero cuando nos quitamos la ropa es un cuerpo lleno de llagas. Es un cuerpo enfermo, es un cuerpo con sarampión, con enfermedades, como dicen en mi tierra, con sarna. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata? Mejoremos el cuerpo y ahí sí, mejorado el cuerpo, pues vale la pena que nos compremos ya no una camisa de 20.000 pesos, pero sí una camisita de 40.000 pesos. Pero ¿para qué comprar camisas de 500.000 pesos? Con este símil quiero decir, ¿para qué hacer obras suntuarias? Yo sí pienso claramente, con esto no pretendo lesionar a nadie ni entrar en debates con nadie, pero mi concepción en ese sentido, otras cosas, porque tengo, digamos, alguna relación no de amistad, pero me conozco, por ejemplo, con el señor gobernador del departamento. Me parece que ese proyecto de hacer parques temáticos, y eso es importante, sí. De otras cosas, porque la experiencia de los parques temáticos que hemos conocido, pues, a la hora de examinarlos nos resultan muy afortunadas. Pero enfocar la acción de la administración pública, desarrollar parques temáticos y hacer obras suntuarias. La idea del estadista es construir sociedad. Y la construcción de sociedad es resolviendo los problemas que son prioritarios, los problemas que son trascendentes al interior del grupo social. ¿Sí? Eso creo que es la visión y creo que esa es una de las conclusiones a las que se debe llegar si algún día se hace un foro sobre enseñanzas y enfoques que debe tener la administración pública en relación con la crisis por la que actualmente vivimos. Creo que esto sería de alguna manera algunos aportes, no porque los formule yo ni me ha faltado, pero creo que hay algunos elementos ahí que bien valdría la pena poner en la mesa de los análisis correspondientes. Y no malgastar, digo, el dinero que de contera es muy poco, insuficiente en obras que son, por lo demás, no prioritarias, pues para no subestimarlo, pero no son prioritarias. ¿Sí? Hay que hacer desarrollo rural también, desarrollo vial, invertir en las fuerzas productivas, sí, claro. Pero en ese orden, frente a 40.000 necesidades que tenemos, hay que priorizar. Y de lo que nos dimos cuenta en esta crisis es que la vida humana es definitivamente la primera de las grandes prioridades, y eso es invaluable. Y todos hemos aprendido a sentirla y a valorarla. ¿Sí? Algunos ya, por muy jóvenes que sean, han empezado a reflexionar sobre la trascendencia que tiene la vida como tal. Entonces, bueno, con estas ideas, la clase hoy pues giró más sobre temas un poco anexos o complementarios, pero bueno, al fin y al cabo de eso se trata, de que meditemos. Muy interesante, muy interesante. Entonces, creo que el tiempo está llegando, como decimos en el boxeo, la campana va a sonar. Entonces, salvo alguna inquietud, alguna pregunta, alguna novedad, me permito sí anticipar que, como ustedes saben, la evaluación de la nota correspondiente al segundo corte, pues hay que hacerla de acuerdo a las instrucciones de la universidad, de conformidad con las circunstancias que vivimos. Yo oigo ahí como un eco.
Entonces, nos corresponde o nos toca hacer unos ejercicios ahí más o menos parecidos a los que hemos venido haciendo para darles finalmente a todos esos ejercicios un valor como nota correspondiente al segundo corte. En ese orden de ideas, por ahí entre lunes y martes estaré subiendo un nuevo ejercicio, una nueva actividad académica para que ustedes la desarrollen. Ahí les indicaré el plazo, el término, como los parámetros para hacer el ejercicio, el plazo o término para su entrega. Nada complicado, nada que les haga infeliz el momento, por el contrario, lo que aspiro es que sea ejercicios en donde la reflexión les produzca satisfacción. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, jóvenes? Doctor, el trabajo que va a dejar el martes es para subir al correo personal. No, ¿O ahí va una plataforma instrucción, ahí va una instrucción para que en lo sucesivo esas actividades sí me las remitan por vía plataforma, porque se me facilita mirarlas más, compararlos, incluso ahí mismo los puedo calificar. Entonces, ahí seguimos trabajando por ese medio, porque mi correo personal me llené con todos los cursos de una cantidad de trabajos. Me tocó poner secretaria para que me los imprimiera y para que me los agrupara. Pero entonces ahí pues obviamente me llega de manera mucho más ordenada. Entonces, pues esos son los... ¿Alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? Si no es así, les agradezco su participación, su interés en la clase, nos estimula el interés mostrado. Les deseo una semana de receso, de descanso afortunada, paciencia frente a la crisis del aislamiento, de la cuarentena, pero no hay otra solución por el momento. Un abrazo para todos. Muchas gracias, doctor. Doctor, muchas gracias. A ustedes muy amables. Y cuídese en la cuarentena. Sí, feliz fin de semana. Igualmente. Entonces, de nuevo para todos, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Igualmente, doctor.